Bienvenidos. En el video de hoy les explicaremos todo sobre el trabajo de campo, un marco reflexivo para la interpretación de las técnicas del libro, la etnografía, métodos, campos y reflexibilidad. Nosotros somos Lucía Villanueva, María Vidal y Valentina Tebet. El método etnográfico de campo se basa sobre una investigación que no se hace sobre la población, sino con y a partir de ella. Los dos paradigmas que dominan en las investigaciones sociales en el trabajo de campo son el positivismo y el naturalismo. El positivismo plantea que la ciencia procede según la lógica del experimento, la medición o cuantificación de variables. El observador busca leyes universales para explicar hechos particulares. Los científicos recolectan datos a través de métodos que garantizan su neutralidad valorativa. El neutralismo pretende ser una alternativa al enfoque anterior, ya que se estipula que la ciencia social accede a una realidad preinterpretada por los sujetos. En este aprendizaje, el investigador no se propone explicar una cultura, sino interpretarla o comprenderla. Las limitaciones del naturalismo se parecen a las del positivismo, porque se desconocen las mediciones de la teoría y el sentido común etnocéntrico que operan en el investigador. Además, los naturalistas confunden inteligibilidad con validez o verdad. Las posiciones en la controversia en torno a la antropología nativa, positiva y naturalistas niegan al investigador y a los sujetos de estudio como dos partes distintas en una relación. El descubrimiento etnometodológico de la reflexibilidad. Según Harold Garfinkel, el mundo social no se crea por las normas internas, como sugiere Talcott Parsons, sino en situaciones de interacción. Para los etnometodológicos, el vehículo por excelencia de reproducción de la sociedad es el lenguaje. Las normas, reglas y estructuras no proceden de un mundo significante exterior e independiente de las interacciones sociales. Al comunicarnos entre sí, informamos sobre el contexto y hablamos de lo que pasa ahí afuera. La función performativa del lenguaje se divide en dos: la indexicalidad y la reflexividad. La indexicalidad se refiere a la capacidad comunicativa de un grupo de personas que tienen temas o conocimientos en común. La comunicación está repleta de expresiones indexicales, como esto, acá, mí, etc., que la lingüística denomina deícticos, indicadores de personas, tiempo y lugares. La reflexibilidad son las descripciones y afirmaciones sobre la realidad. No solo informan sobre ella, la constituyen. La literatura antropológica sobre trabajo de campo desarrolló en 1980 el concepto de reflexividad como una parte de la conciencia del investigador sobre su persona y sus condicionamientos sociales y políticos. Hay tres dimensiones que modelan la producción de conocimiento del investigador. La primera son los términos de género, edad, pertenencia étnica, clase social y afiliación política, que suelen reconocerse como parte del proceso de conocimiento de los pobladores o informantes. La segunda es impuesta por Pierre Bourdieu, agregando la posición del analista en el campo científico o académico. Y la tercera dimensión habla del epistemocentrismo, que se refiere a la iniciativa inherente a la postura intelectual, es decir, el investigador se enfrenta a su objeto de conocimiento como si fuera un espectáculo y no desde la lógica práctica. Estas tres dimensiones del concepto de reflexividad intervienen en el trabajo de campo. Para que el investigador pueda describir la vida social que estudia incorporando la perspectiva de sus miembros, es necesario entrar en un continuo análisis. Las tres dimensiones se refieren a la reflexividad que están permanentemente en el trabajo de campo, es decir, la reflexividad del investigador como miembro de una sociedad o cultura, del investigador como investigador, así como de la población que estudia. La reflexividad de la población opera en su vida cotidiana y es, en definitiva, el objeto de conocimiento del investigador. Sin embargo, dado que el trabajo de campo es un segmento diferenciado espacial y temporalmente del resto de la investigación, el investigador cree asistir al mundo social que va a estudiar equipado solamente con sus métodos y sus conceptos. Pero el etnógrafo tarde o temprano se sumerge en una cotidianidad que lo interpela como miembro. En la medida en que el investigador percibe un objetivo científico y a la vez pertenece a otra sociedad, al convivir con los pobladores y participar en distintas instancias de sus vidas, se transforma funcional y no literalmente en uno más. El investigador puede predeterminar un campo de estudio según sus intereses teóricos o su sentido común, pero el sentido del campo estará dado por la reflexividad de los nativos. El desafío es entonces transitar de la reflexividad propia a la de los nativos.
No obstante, ninguno puede descifrar tal cual los movimientos, divagaciones, preguntas y verbalizaciones del otro. El investigador se encuentra con dos órdenes. Una corresponde a las conductas y a las afirmaciones inexplicables que pertenecen al mundo social y cultural propio de los sujetos, ya sean prácticas incomprensibles, conductas sin sentido o respuestas incongruentes a sus preguntas, la cual es ocupada por la investigación social, y la otra corresponde a conductas y afirmaciones que surgen y se desarrollan en las situaciones de campo. Hay encuentros que se plantean como inconvenientes que se suscitan como obstáculos o dificultades de acceso a los informantes, y dan lugar a diversos intentos de lograr la aceptación o una relación de empatía, ya sea entre el investigador que no logra encontrar las respuestas deseadas y los pobladores que no saben qué busca realmente el investigador. En los malentendidos y gestos de desconfianza, el investigador empieza a aplicar sus técnicas de recolección de datos. La más común es creer que el malentendido se debe a la falta de información de los pobladores por su escasa familiaridad con la investigación científica, que se resuelve en explicar más claramente sus propósitos para acabar con los temores que pudieran haberse suscitado. Si esta táctica no da resultados, el investigador probablemente se reanime pensando que tarde o temprano los nativos se acostumbrarán a su presencia. Pero esta situación presenta tres limitaciones. La más evidente es que los nativos cada vez se acostumbran menos. La segunda es que los códigos de ética académicos son bastante rigurosos a fin de preservar a los sujetos sociales de intrusiones no deseadas. La tercera limitación consiste en que aun cuando los nativos se acostumbren al investigador, probablemente no sepan por qué. Si la reflexividad de su práctica de campo no ha sido clara, el investigador puede forzar los datos para adaptarlos a sus modelos. En este caso, su enfoque le imposibilita escuchar más de lo que cree que oye. Pero, ¿para qué sirve el campo? Es aquí donde modelos teóricos, políticos, culturales y sociales se confrontan inmediatamente con los de los actores. La legitimidad de estar ahí no proviene de una autoridad de experto, sino de que estando ahí es posible realizar el tránsito de la reflexividad del investigador como miembro de otra sociedad hacia la reflexividad de los pobladores. El investigador sabrá más de sí mismo después de haberse puesto en relación con los pobladores, precisamente porque al principio solo puede pensar, orientarse hacia los demás y formularse preguntas desde sus propios esquemas. En resumen, la reflexividad inherente al trabajo de campo consiste en el proceso de interacción, diferenciación y correspondencia entre la reflexividad del sujeto conocedor de sentido común y teoría con la de los sujetos u objetos de investigación. Es esto de lo que habla Peirano cuando señala que el conocimiento se revela no al investigador, sino en el investigador, quien debe presentarse en el campo y volver a aprender sobre el mundo a través de otra perspectiva. Por eso, el trabajo de campo es prolongado y suele equipararse a una resocialización con sus inevitables contratiempos, destiempos y pérdidas de tiempo.